Hay lugares en el mundo que son mucho, pero mucho más de lo que parecen a simple vista. El estrecho de Gibraltar es uno de ellos. No es solo un trozo de agua que separa dos continentes, que va. Es una arteria mundial, un rompecabezas geopolítico y, como vamos a descubrir, una paradoja enorme. Venga, vamos al lío. Para que entendamos la magnitud de esto, quedémonos con esta cifra. Más de 100.000 barcos al año. O sea, es un flujo constante. Un barco entrando o saliendo cada 5 minutos. Hablamos de petroleros, de portacontenedores gigantescos, de buques de guerra, todos pasando por un cuello de botella de solo 14 kilómetros en su punto más estrecho. Una pasada. Claro, la pregunta es obvia, ¿no? Con tantísimo barco junto, ¿cómo es posible que aquello no sea un caos total? ¿Un atasco permanente? ¿Quién pone orden en una de las rutas marítimas más transitadas del planeta? Pues la respuesta, ya os lo adelanto, es mucho más compleja y fascinante de lo que parece. Bueno, empecemos por lo básico, por su función principal. El estrecho es, básicamente, una de las autopistas marítimas más importantes del mundo. Es el punto de conexión obligatorio entre Asia, el Mediterráneo y las Américas. No hay otra. Y ojo, que esto de autopista no es una forma de hablar, es que es literal. No es un paso caótico, es un sistema increíblemente organizado por donde fluye una parte vital del comercio mundial. El petróleo del Golfo Pérsico, el gas de Argelia, las mercancías de Asia. Si esto se bloquea, la economía mundial se pone a temblar en cuestión de días. Vale, si es tan importante, la siguiente pregunta es clara. ¿Quién tiene el control? ¿Quién está en la torre de mando, por así decirlo? Pues aquí es donde la cosa se empieza a complicar de verdad. Es que, a diferencia de otros sitios clave como el Estrecho de Hormuz, aquí no hay un único país que mande. La soberanía de las costas está repartida entre 3 naciones: España al norte, Marruecos al sur y, por supuesto, el Reino Unido con su control sobre Gibraltar. Y claro, esto crea un equilibrio de poder, súper delicado. Aquí la clave de todo, el quiz de la cuestión, es un principio legal que se llama paso en tránsito. Esto es, digamos, la regla de oro del mar. Asegura que todos los barcos, da igual de qué país sean, tienen derecho a pasar de forma rápida y sin que nadie los pare. Ningún país puede legalmente levantarse un día y decidir cerrar el estrecho. ¿Y en la práctica esto cómo funciona? Pues es alucinante. Hay carriles de ida y de vuelta como en una autovía. Hay centros de control en Tarifa y en Tánger que son como las torres de un aeropuerto coordinándolo todo. E incluso hay gasolineras flotantes, barcos que repostan a otros en mitad del estrecho para que no tengan que parar. ¡Una locura! Venga, vamos un paso más allá. Porque claro, tener el control de un sitio así no es solo una responsabilidad, es que es una fuente de riqueza y de poder geopolítico brutal. Y para ponerle números a esto, solo el puerto de Algeciras, en la parte española, genera unos beneficios netos de más de 30 millones de euros al año. Vamos, que se ha convertido en uno de los centros logísticos que más dinero mueve de toda Europa. Pero esperad, que los beneficios no se quedan ahí, ni mucho menos. España no solo gana dinero con el puerto, se ha convertido en un taller y una gasolinera gigante para los barcos que pasan. Además, la información que se consigue sobre quién entra y sale del Mediterráneo es literalmente oro puro para la OTAN. Y por si todo esto fuera poco, por el fondo marino pasan los cables de fibra óptica que nos dan Internet a media Europa. Y es justo aquí, cuando parece que todo es prosperidad, poder, dinero, cuando la historia pega un giro de guión. Aquí entramos de lleno en la gran contradicción, en lo que se conoce como la paradoja de Algeciras. Esta tabla lo clava. Por un lado, una máquina de generar riqueza global, pero si giramos la vista a la gente que vive allí, a la ciudad de Algeciras, la realidad es otra, completamente distinta, una lucha diaria contra el paro y el narcotráfico. El dato es que es demoledor, no hay otra palabra. Un 22,6% de paro. Es una de las tasas más altas de todo el país, justo al lado de uno de los puertos más ricos de Europa. Es como si la riqueza pasara de largo por el agua, pero sin llegar a tocar la orilla. Claro, la pregunta que nos hacemos todos es, si el puerto genera tanto dinero, ¿por qué la gente de allí no lo nota? ¿Dónde se queda toda esa pasta? Bueno, pues la respuesta está en la estructura del propio puerto. El puerto, en realidad, funciona casi como una especie de isla tecnológica. La mayor parte del dinero se reinvierte en el mismo para ser más moderno y competir con el puerto gigante de Tánger. Además, como la gestión es del Estado, el dinero va para el gobierno central, no se queda en la ciudad. Y encima, muchos de los trabajos que se crean son tan especializados que la gente de la zona no siempre puede acceder a ellos. Y claro, en ese vacío, en esa falta de oportunidades, ¿qué pasa? Pues que florece otra economía, una economía paralela, tóxica, la del narcotráfico. Más de 4.200 detenidos en un solo año. La cifra da una idea del problema. Se ha convertido tristemente en la salida desesperada para muchísima gente.
Pero la historia del estrecho no se queda solo en la superficie o en sus problemas en tierra. Para entenderlo del todo, hay que sumergirse, y esta vez de forma literal, en sus secretos más profundos. Secretos que miran al futuro y a un pasado que casi no podemos ni imaginar. Y esto, que puede sonar a ciencia ficción, es un proyecto que sigue vivísimo, un túnel submarino que una Europa y África. De hecho, hace muy poco se ha vuelto a poner dinero para estudiarlo. Es un reto de ingeniería, colosal, se queda corto. Mucho más difícil que el túnel del Canal de la Mancha, por la profundidad y las fallas que hay ahí abajo. Y aquí viene una de las mayores sorpresas, porque a pesar de ser una autopista de barcos de acero, el estrecho es un paraíso de biodiversidad. De hecho, se ha convertido en un laboratorio submarino brutal, donde se usa inteligencia artificial para, literalmente, escuchar el océano y proteger a las ballenas y delfines del ruido ensordecedor de los barcos. Y ahora agarraos, porque viene la revelación más alucinante de todas. Esta frase, que se basa en la pura geología, lo cambia todo. Para nosotros el estrecho parece eterno, ¿verdad? Pues no. Geológicamente hablando, tiene fecha de caducidad. Y la razón es esta. La placa tectónica de África está empujando hacia el norte, muy lentamente. En unos cuantos millones de años, que en tiempo geológico no es nada, ese movimiento acabará cerrando el estrecho por completo. Y cuando eso pase, el océano Atlántico dejará de rellenar el Mediterráneo, que con el tiempo se evaporará y simplemente desaparecerá. ¿Así como suena? Y así llegamos al final, con una última paradoja, quizás la más grande de todas. El estrecho de Gibraltar, un lugar que ha visto nacer y morir civilizaciones, un punto clave en la historia humana, no es más que un rasgo geológico pasajero. Un paso que nos parece eterno, pero que, en el gran esquema de las cosas, tiene los días contados.